para lo que toca mi preparación y lo he hecho para notar, ¿no? Después de hacer la primera selección y datación de los carteles, para ver cómo quedaba, anteayer me dispuse a venir y coincidió con que se abrió el cielo y cayó el agua, ¿no? Ese tormento que prácticamente me imposibilitó llegar, tuve que venir a toda prisa, después de una reunión, tuve muy poco tiempo, y ayer, que tenía previsto pues dedicarlo a preparar la charla, tenía una cita con el dentista y la cosa se torció, y yo sufrí las consecuencias, y entonces el tiempo de preparación se redujo sustancialmente. Afortunadamente ya no tengo, creo que no se me nota en la cara los efectos de la sesión del dentista. Os digo esto porque, bueno, yo suelo ser un poquito más organizado de lo que hoy va a aparecer, pero esto que puede jugar en contra puede jugar a favor, porque al estar un poquito más desorganizado descontrolo más y si te la verdad lo aflojo, y entonces opino con mayor claridad, y que eso quizás sea bueno para el debate posterior que tengamos aquí y para generar discusión, que es lo que no nos viene bien. Bueno, la charla se titulaba Un repaso al nacionalismo andaluz de la transición. Un repaso es una visión global, selectiva y en buena parte subjetiva. Y el repaso lo hago yo lo voy a hacer desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal y militante, prácticamente desde el año 77, desde las movilizaciones del 4 de diciembre. Y desde mi participación en diferentes organizaciones y cómo creo yo, cómo entiendo yo que eso permite hacerse una idea de cuál ha sido la evolución del movimiento nacionalista andaluz, pues desde el fin de la dictadura o desde el principio de la llamada transición hasta nuestro día, y plantear así pues unas cuestiones, algunos problemas, algunos elementos de debate que nos sirvan para el presente, ¿no? Bueno, el nacionalismo es la afirmación del propio país como una entidad separada, una entidad específica, un pueblo, una cultura, una referencia, un proyecto, y como tal, en el caso de Andalucía, partimos de una gran discontinuidad. Desde lo que el movimiento andalucista histórico es terminado con la guerra civil, pues se abre un periodo de pérdida de referentes y de pérdida de memoria. Además, como su desarrollo histórico es tan peculiar, pues en el 1936 perdemos al padre de la patria, a Blas Infante, al organizador, al titán que más o menos sistematiza elementos de la historia, de la cultura, que intenta hacer diferentes proyectos políticos con mejor o peor fortuna, que toma diferentes opciones, que fija símbolos. En fin, la labor de Blas Infante es ingente, los elementos que puede provocar de reflexión y crítica también. Bueno, pero lo cierto es que a Blas Infante lo asesinan en agosto del 36, y con él, y muy pronto, a aquellos elementos que comparten trayectoria con él en la Junta Liberalista y que están en ese momento implicados en la acción por estatuto, porque, como sabemos, para 1936, para septiembre, estaba prevista la asamblea y la posterior convocatoria del referéndum que hubiera dado a Andalucía instituciones autonómicas para el régimen de la Segunda República. Bien, el golpe acaba con eso, evidentemente, acaba con Blas Infante, acaba con esa incipiente organización que se llama Junta Liberalista, y se abre la larga noche del fascismo, que en Andalucía es especialmente genocida y especialmente destructivo por cómo se desarrolla la guerra. Ya sabemos que no hay más que mirar el mapa de Fosa, etcétera, para ver la cantidad absolutamente desproporcionada de represaliados y de asesinatos que tenemos aquí, y por las condiciones de miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se produce un auténtico punto y aparte que forma parte de un punto y aparte global en la historia de Andalucía. Un punto y aparte de la historia del movimiento obrero, un punto y aparte de la visión de la sociedad, un punto y aparte. Pues en el nacionalismo también. En el nacionalismo también. Así, a nivel social, se puede decir, hay que decirlo así de claro, que antes de 1977, bien, Andalucía existía, evidentemente, los andaluces también. Los andaluces además se habían reencontrado en Cataluña, muchos de ellos, en Alemania, en Madrid. Ya había habido, a partir de los años 60, algunos intentos de reflexión colectiva, alguna revista, la revista La Ilustración Regional en Sevilla, moderada, liberal,
los grupos, que después detallaremos un poco más, que es de los que después dará lugar al andalucismo, pero estamos hablando de niveles muy reducidos y de los ambientes de la clandestinidad política, en aquel momento hegemonizada por el PC y la izquierda radical, la extrema izquierda, ¿no? Y un pequeño grupo liberal y tal. Entonces, a nivel de pueblo, ¿cómo nos encontramos en 1975-76? Somos un pueblo que, por ejemplo, desconoce su bandera, básicamente. No sabemos los colores de la bandera andaluza en 1975. No conocemos el himno. No conocemos ni siquiera la ciudad de las Infantes. Salvo en ambientes muy, muy reducidos. Esa es la situación en la cual nos encontramos en 1975, en 1976. Hay una explosión entonces, porque coincide una evolución histórica con un reenganche con una tradición perdida, que resulta útil para entender esa realidad. Y ese es el movimiento nacionalista andaluz, que aparece para sorpresa de algunos y enfado también de otros, ¿no? Yo recuerdo una inolvidable frase de un tipo que los más jóvenes del lugar quizás no sepan ni quién es, un tal Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno del PSOE durante un montón de años, que en el año 75-76, cuando empieza a sacarse la bandera blanca y verde y a colocarse en instituto y empieza a ver, en fin, los primeros escarceos, la primera expresión pública con carácter político de esa identidad andaluza que ha sobrevivido y se ha transformado y que tiene cada día mayor peso. Bueno, pues este señor, lo único que se le ocurre es asociarla al Real Betis Balompié, ¿no? Pero con tono despectivo, ¿no? Pregunta, ¿esa bandera que es la del Betis? ¿No? Diciendo, por favor, ¿no? Apunta a manera de su profundo españolismo y de por dónde iban los tiros. Bueno, pues en ese contexto, donde, como digo, en el franquismo, pues prácticamente, aparte del grupo de la Ilustración regional, pues están los grupos que posteriormente darán lugar al, vamos a llamar, al andalucismo oficial, al andalucismo regionalista, a lo que será el Partido Andalucista. Bueno, estos grupos, que son pequeños relativamente, que están concentrados en la ciudad de Sevilla, que empiezan a existir a partir del año 65, Compromiso Político, después ASA, PSA, etcétera. Son grupos en torno a la figura de Alejandro Román Marcos, y en cierta medida también la adopción o la adscripción de este personaje, que indiscutiblemente tiene bastante que ver con la historia del movimiento nacionalista, para bien o para mal, un tema de debate, que yo tengo clara mi opinión al respecto, pero no, es indiscutible que tiene relación. Bueno, pues este señor, que viene de los monárquicos juanistas, que después, bueno, este es un señor que es precisamente la evolución histórica del pueblo andaluz la que le va a ir haciendo a él andalucista y a su grupo, porque él empieza siendo un juanista, lo que favorece la restauración monárquica no en el hijo, sino en el padre. Después evoluciona hacia la democracia cristiana, después entra en la socialdemocracia, y durante una serie de años lo que va a pelear es por quitarle al PSOE, que se ha refundado, se ha reinventado con el apoyo de la Internacional Socialista en Francia, en Suresnes, le va a intentar pelearle el control de ese espacio político. Y es solo paralelamente y progresivamente, y porque su referencia es Andalucía, su elementos de diferenciación política en torno a la cuestión nacional o cuestión andaluza, vamos a llamarla así, son las que precisamente le permiten sobrevivir, las que le hace adoptar e irse decantando cada vez más por una definición desde el punto de vista regionalista, pero vamos a llamarle andalucista oficial, ¿no? Es decir, no es su proyecto inicial era disputar a Felipe González la cabeza de la socialdemocracia española, ese era su proyecto inicial. Pero resultó que por una serie de circunstancias internacionales y por otras circunstancias estatales y por otras circunstancias nacionales, su camino político se reorientó hacia lo que vamos a llamar el andalucismo. ¿Y por qué ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, pues ocurrió porque, aunque los más viejos, los más viejos del lugar lo recordamos, los más jóvenes quizás no lo conozcan porque no lo pudieron vivir y porque además las consecuencias políticas de que es aquello que ahora voy a recordar no cuajara, hacen que, por supuesto, esto no se cuente en las escuelas ni en los institutos. Pero yo siempre recuerdo que en el año 1979, el 17% de la población andaluza mayor de 18 años, cuando era preguntada sobre cuál era su adscripción nacional, andaluz, solo andaluz, más andaluz que español, igual español que andaluz, más español que andaluz o solo español, bueno, pues de ese 100% posible, el 17%
se afirmaba exclusivamente andaluz, el 17%. Y el 7% más andaluz que español, es decir, casi una cuarta parte de la población. Esto es fruto de un proceso de configuración nacional y de formación de identidad, de expresión de organizaciones políticas y de otra serie de procesos que tuvieron este reflejo sociológico. Y al año siguiente, todavía en 1982, el año en que el Partido Socialista Obrero Español accede a la Junta de Andalucía, los datos son, a este respecto, 18% solo andaluz, 9% más andaluz que español. Casi un 27%, cerca de la tercera parte, del 30% de la población. Pero si empezamos con el año 83 y nos vamos en el 88, ya nos habíamos quedado en el 3%. Y desde entonces estamos más o menos por el estilo, ¿no? Pero bueno, si hemos visto la bajada, también eso nos plantea la posibilidad de la subida. Pero a lo que me interesa es situar en ese momento los fenómenos. Y sobre todo, remarcando que esto ocurre sin que haya organizaciones políticas que expresamente, que claramente, que diáfanamente, sobre todo en estos años cruciales, afirmen la incompatibilidad, la contradicción entre lo andaluz y lo español. Es un proceso autónomo, espontáneo, que quizás en una coyuntura histórica como aquella, de cambio de régimen, de profunda movilización social, de cuestionamiento de lo establecido, de descrédito de lo español asociado al fascismo, a la miseria, a la demigración, a la sobreexplotación, pues tuvo los frutos que tuvo, pero vamos, de todas maneras es conveniente pues tenerlo en cuenta, ¿no? En estos años también, porque si de lo contrario no nos podríamos situar, son los años que, bueno, el andalucismo oficial, el Partido Andalucista va a tener hasta 5 diputados en el Parlamento Español, va a llegar a tener un 11 y pico %. Bueno, son años donde junto a eso no están aquí entre los carteles seleccionados, pero podrían estar, porque explican en cierta medida también lo que aquí está reflejado en las paredes. Son los años del Congreso de Cultura Andaluza, inaugurado por Antonio Gala en Córdoba, en el 78, son los años de la explosión del rock andaluz, de Triana, de Alameda, de Lola y Manuel, de la renovación del flamenco, son los años de búsqueda literaria de todo tipo, de una reivindicación de las raíces andaluzas, son los años de la explosión de las peñas, en fin, son años de profunda revitalización popular y social, sin los cuales no se entiende un poco estos datos sociológicos que antes he apuntado e incluso esa repercusión del hecho. Bueno, ¿cuál es el problema? Porque claro, tuvo un problema porque yo lo decía años después, en el 80 y tanto, en el 87, decía, para que un proyecto nacional se manifieste y avance en la obtención de adhesiones sociales en el seno de un pueblo, es necesario que existan las organizaciones políticas que den a ese proyecto coherencia y continuidad. La audiencia de ese proyecto estará ligada a la actuación de esas organizaciones políticas, porque las organizaciones políticas van a surgir con mayor o menor acierto después, no en ese momento. Y van también a surgir pues, marcadas pues, por la realidad del país y la realidad de dónde estamos, de dónde venimos, ¿no? Van a venir marcadas por elementos estructurales que sufrimos. Negación de la especificidad andaluza, negación de la cultura, asignación del andaluz por lo español, problemas de desconocimiento profundo de nuestra historia, que solamente parcialmente ahora, 30, 40 años después, empiezan a ser tocados, ¿no?, de las razones de su desarrollo económico o de la dependencia de Andalucía, elementos básicos como la continuidad de la población andaluza antes y después de la conquista, el papel del aparato de control de la monarquía española como elemento de nacionalización cultural, etcétera. Bueno, la lista es enorme, porque nosotros siempre, desde este momento y desde antes, siempre hemos sido una nación negada por el poder. La nación más negada por el poder, la nación más discutida por el poder, la nación que para construirse tiene que construirse desde el principio de una manera subversiva, con muy pocas ventajas y muchos inconvenientes, ¿no? Son inconvenientes, pues,
todos estos elementos estructurales, estos elementos de desinformación o desconocimiento de la realidad histórica andaluza o del propio movimiento nacionalista anterior al fascismo, o son inconvenientes que van a tener mucha repercusión en la historia que aquí se ve reflejada en las paredes, en lo que es la realidad social y política de Andalucía de aquellos años. Son años de antes de Internet. No había Internet. Y había unas comunicaciones que hacían más complicado ir de Huelva a Almería que ir desde Almería o Huelva a Barcelona, pues yo creo que hasta Ámsterdam. Porque yo sufrí en parte todavía alguna de esas consecuencias, y para venir desde Sanlúcar de Barrameda hasta aquí a Granada me echaba un día entero. Y había momentos en los cuales parecía que estaba con el autobús cruzando no la subbética, sino los Andes, porque no veía cómo era la carretera, y la serie de combinaciones que había que hacer para poder llegar, porque todo estaba pensado no para unir, sino para aislar. Con lo cual, por ejemplo, en el terreno político vamos a sufrir, antes, ya digo, en los tiempos previos a Internet, de un fenómeno que se va a prolongar durante mucho tiempo, y es procesos muy desiguales de organización y de radicalización política según los centros y las realidades locales y comarcales, ¿no? Va a haber una izquierda granadina, una izquierda sevillana, una izquierda malagueña, una izquierda jiennense, la del campo de Gibraltar, pero no porque era muy complicado, muy difícil ponerse en contacto. Y no teníamos, por contra, tampoco ningún otro elemento de soporte de comunicación como, bueno, el papel de una prensa nacional inexistente o otro tipo de soporte, ¿no? Al contrario, todo lo que había desde el poder, prensa, televisión, universidades, estaba hecho no para unir, sino para aislar, para enfrentar, para dividir. Con lo cual, los procesos son algunas veces pues kafkianos, ¿no? Se reproducen debates o circunstancias en tiempos distintos en diferentes localidades, hay desconocimiento de experiencias de una en otra, diversidad de situaciones, encontrarte con una persona de la organización tal, sobre todo en determinados ámbitos, no es determinante, porque los de esa organización en tal sitio son de una manera y las de la misma organización en el otro sitio son distintas, con unos te lleva fantásticamente y con otros no podéis ir ni a la puerta, pero si son de la misma organización, sí, pero en todo caso se pondrán de acuerdo en su caso en muchas ocasiones cuando se vean en Madrid, los que iban a Madrid, pero dentro de Andalucía había una gran heterogeneidad, fruto precisamente de la opresión y de la dificultad y de nuestras circunstancias que hicieron que sean que la necesidad de construir direcciones nacionales, organizaciones nacionales, etcétera, etcétera, pues fuera algo que íbamos aprendiendo a lo largo del proceso, a lo largo del momento. Bien, así que tenemos esa realidad de discontinuidad y de diversidad. Y en esta transición que he apuntado, pues aparece pues, las primeras adaptaciones a esa realidad desde organizaciones del ámbito estatal y también reflexiones desde el nacionalismo andaluz, desde gente que está en torno o que muy pronto se ha sentido insatisfecho con el andalucismo oficial, para irse afirmando al margen y en contra de ese proceso. Sobre todo cuando ya parece claro que no solamente desde el punto de vista global la reforma es no una ruptura con el franquismo, sino una transformación del Estado adaptándose a las nuevas circunstancias, pero que no hay discontinuidad en ese lado. Y que además, para las aspiraciones andaluzas, pues se está cociendo una nueva estafa. Y así, pues primero, si no me equivoco en mis fechas, que puede ser sobre el año 77, principio del 78, se monta un pequeño partido formado por gente que fugazmente estaba en el PC, que era el Partido Socialista Unificado de Andalucía, el PSUA, que dura un suspiro, y que intenta, bueno, el propio nombre lo indica, intenta, no están los carteles, porque no recuerdo si llegó a sacar cartel, pegatinas, sí creo que sacó una, que incluso yo la he puesto en el Facebook, y alguna otra más. Pero el modelo, como ven, desde el nombre lo indicaba, era una cosa que venía de la tradición del PC, del PSUV, ya era independentista, duró un suspiro. A continuación, esta misma gente, que tienen un núcleo, su núcleo más importante en la época, aunque tienen gente también en Sevilla y en Málaga, el núcleo más importante lo tienen en Córdoba en aquel momento,
se organizan en el Frente por la Liberación de Andalucía, el FLA, que es también claramente independentista. Expresa una serie de consignas, hace apariciones en manifestaciones. Bien, más bien yo he visto desde fuera, yo entonces era muy joven, lo que más marca y lo que más aporta a este grupo es precisamente el hecho de la expresión clara de la reivindicación de la independencia, que fuerza incluso en aquel entonces de la vanguardia, lo que nosotros llamábamos la vanguardia amplia, es decir, la gente que estaba organizada en organizaciones políticas, que era activa, que era militante o que iba a las movidas o que estaba organizada, pues como mínimo suscita la discusión y el debate, porque ya está planteada la cuestión. Obviamente las reacciones que provoca, no solamente en el andalucismo oficial, sino en el conjunto de la izquierda organizada, pues son de distanciamiento, pero desde luego el debate lo plantea, ¿no? Y lo pone sobre la mesa. El problema que va a tener el FLA es que muy pronto, también por razones derivadas de nuestra historia, va a unir esa identidad política independentista, estoy hablando desde mi punto de vista, con una interpretación determinada de la historia de Andalucía y con una identificación con el pasado andalusí de forma muy marcada, que aparecerá para los ajenos como, bueno, un poco equilibrada, vamos a decirlo así suavemente. Pero bueno, ahí está. En 1979, aquí sí aparece, ahí tenemos, no ese cartel, sino el antecedente, el Andalucía no nació, una voluntad de acabar con la explotación, la opresión del miserio del siglo. Ese es el diseño del cartel que pega masivamente el Frente Andaluz de Liberación, que se constituye en la segunda mitad, a partir de marzo-abril de 1979, y que va a durar vivo hasta marzo de 1980, marzo-abril de 1980. Los principios y los finales son aproximativos, porque incluso también los principios y los finales, según las ciudades, tampoco coinciden estrictamente, pero más o menos es su época. El Frente Andaluz de Liberación, yo escribí hace poco una reseña que se llamaba La Estrella Fugaz. Yo creo que está feo que lo diga yo, pero me parece que es una forma adecuada de definirlo, porque fue eso, sobre una estrella que apareció en el firmamento, pero fue fugaz. Vino, estuvo y desapareció. Mientras que estuvo, armó mucho ruido. También porque en esa organización estuve yo y un montón de gente, bueno, los habitantes de base, porque coincidió con una coyuntura política determinada y con un director del diario ABC de Sevilla, Nicolás Salas, que formaba parte de estos que habían estado en torno a los regionalistas liberales, pero que era profundamente españolista, racional, y que además cogió una perra con el FAL, que era un encanto porque daba publicidad todos los días, ¿no? O sea, cosa que se hacía el FAL, cosa que tenía reseña en el ABC y un pedazo de nota editorial viniendo a decir sucintamente, a ver cuándo los detienen. Era una cosa. Pero eso hizo que se llamara la atención, entonces hizo alguna cosita llamativa, mandaron un telegrama a la ONU pidiendo el derecho a la autodeterminación, otro a la Conferencia de Países No Alineados que se reunía en Argel, cosas llamativas, intentar hacer un meeting que no dejaron, con invitados que no vinieron, de la OPEGA gallega de la OLP en Sevilla, y estar presente en movilizaciones, manifestaciones con cortejos muy aparentes, ¿no? Muy coincidió con elecciones estudiantiles y los cortejos a los no iniciados, cortejos es la parte de la manifestación que organiza que va relacionada con una pancarta y con una organización, son los tuyos, ¿no? Y más o menos los de las otras organizaciones los asocian contigo, manifestaciones más unitarias, bueno, cortejos 500, 600, 700 personas, muchos de ellos jóvenes, no todos organizados por supuesto. En fin, el FAL fue el fruto de una coyuntura, de una suma de circunstancias y de una confluencia. En el FAL estábamos los que veníamos de la Juventud Comunista de Andalucía, que entonces yo organizaba, que en ese momento toma ese nombre, yo escribo además uno de los primeros documentos al respecto, que nos va a echar el PC a los 2 días, cuando va a disolver. La primera crisis fuerte que tiene el PC es la transición, lo que pasa es que como entonces están haciendo la Constitución en el país, que entonces era la Biblia, no sale, ¿no? Se liquida una organización, bueno, la Juventud Comunista de Andalucía, que dirigía entonces Francisco Garrido, después de larga Paco Garrido, después de larga trayectoria política, que eran los que dábamos la cantidad, el personal, la tropa,
Estaba también el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que venía de una izquierda comunista antiestalinista, presente en Sevilla con una base prácticamente obrera. Estaban colectivos libertarios, estaba también gente de otros grupos surgidos de otras organizaciones de la extrema izquierda, el PUC se llamaba, y estaba este FLA del cual había hablado anteriormente, ¿no? Sus consignas eran soberanía, movimiento izquierda no autoritaria, en fin, tenía, diríamos, el perfil político era poco definido, pero tuvo la capacidad de provocar una confluencia de circunstancias, ya digo, y de agresiones, ¿no? Lo que ocurrió es que, bueno, parte de esa confluencia provenía de crisis previas, ¿no? Y entonces las crisis pues, se trasladaron al Frente Unitario, por lo cual pues, desarrolló una actividad significativa en la segunda mitad del año 78, que coincidía con la elaboración de la Constitución, en el año 79, perdón, ya había pasado la Constitución, en el 79, y previamente a la campaña de referéndum del 28 de febrero, en la cual se participó, se pidió el sí, se detuvo gente, en fin, pasó de todo. Bien, este grupo, ya digo, terminó desapareciendo por un acuerdo mutuo de los integrantes que en su mayoría no continuaron activos políticamente, ¿no? Por falta de perspectiva, porque que ya muy pronto se atisbaba lo que iba a ocurrir después del referéndum del 28 de febrero y el grupo pues desapareció, dejando tras de sí pues, un recuerdo lo suficientemente, en cierta medida, atractivo como para que años después no solamente se utilizara su cartelería, sino incluso durante un tiempo creo recordar que incluso se reutilizó su nombre, ¿no? Bueno, pues el FAL quedó ahí con una afirmación clara nacional de rechazo a la Constitución, de rechazo al proceso estatutario, etc. Con lo cual entramos ya, digamos, la transición, se produce el referéndum del 1980, después viene el golpe de Estado del 81, la elaboración estatutaria y llega el PSOE al poder en el 82. Y ya estamos en una etapa distinta. A partir de esa época, pues se va a abrir un proceso. Por una parte, el andalucismo oficial, que está aquí poco representado, pero no hay que olvidar que todavía está activo y coleando, aunque ya a partir del 82 empieza su declive, el ascenso, pero desde luego no tiene el papel tan primordial que ha tenido en la coyuntura del 79, donde ha provocado en buena parte todo lo que va a ocurrir junto a la Reacción Popular, que lo desborda y lo empuja en cuanto al proceso autonómico, el 151, lo del estatuto, en fin, todo esto que hablamos en otra ocasión. Bueno, el andalucismo oficial en esta época ya va cada vez más dejando esa referencia socialdemócrata que tenía en su origen y va intentando, hasta por la vía de los cambios de nombre, pues intentar diluirse y en fin, intentar plantearse como una especie de partido interclasista, pero sin conseguir ni siquiera los beneficios de ese intento, ¿no? Hay que tener en cuenta que, a diferencia del FAL, pongo como referencia el FAL porque es la última organización de la que hemos hablado y la que más claramente lo expresa, el andalucismo oficial no cuestiona la integridad del Estado, nunca, no cuestiona la pertenencia de Andalucía a ese Estado, nunca reivindica la soberanía de Andalucía de forma pública y clara y fuera de los locales, hablando de intimidad con los militantes, con otras variaciones, porque es posible que en algún pueblo alguien dijera algo o que algún sector, pero desde el punto de vista público nunca se le asoció a la reivindicación de soberanía, de autodeterminación, y además es copartícipe y cofirmante del ejemplo estatutario, del primer estatuto que regula el nuevo sometimiento y la nueva organización de la dependencia de Andalucía. Su discusión con los partidos españolistas siempre se va a plantear en términos de gestión, de una gestión más avanzada, bueno, o más pendiente de la necesidad inmediata de Andalucía, pero no discutiendo ni cuestionando nada de lo fundamental. De hecho, su discurso se puede reducir en una frase que lo mismo sonará. Ellos no quieren que Andalucía sea como los demás, pero quieren que sean la que más.
dentro de España, claro. Esto de lo de Andalucía como la que más ha rebotado, ha renacido y sorpresivamente se ha visto como algo progresivo, y es el agravio comparativo de toda la vida. Es plantear que Andalucía no tiene derecho a tener y a hacer lo que quiera hacer y lo que le corresponde en justicia, sino que su objetivo es estar a la expectativa de lo que hacen otros, según lo que hagan, porque ahora lo que están haciendo en Cataluña eso no, y intentar pedir, y tú y yo igual. Y si no pueden, no incluso empujar, sino refrenar. Eso es lo que está detrás de Andalucía como la que más. El agravio comparativo. Bueno, pues ese es el marco del andalucismo oficial. En el nacionalismo andaluz que se va a ir construyendo frente a ese andalucismo oficial, pues claro, hay una afirmación de nación con claridad, pública, de reivindicación de soberanía, en ocasiones de independencia y estatal, que va a irse configurando en las organizaciones sucesivas. En este canal pues está Liberación Andaluza, que surge en torno a 1985-86, que va a heredar, diríamos, este componente proveniente del FAL, ¿no? Pero esta parte solo, ¿no? Y sobre todo afirmando y afianzando los elementos de identificación con lo islámico y con lo andaluz. Con lo cual, desde mi punto de vista, va a entrar en un callejón sin salida y va a provocar un aislamiento y un efecto rebote negativo durante mucho tiempo. El esfuerzo razonable por recuperar frente a la manipulación cultural elementos de continuidad histórica andaluza, traducido en una identificación de Andalucía con el andaluz, como desde mi punto de vista choca con la realidad del pueblo andaluz actual y existente, pues va a provocar un aislamiento. Y sobre todo en los sectores, porque claro, todo esto también ha afectado a otros sectores políticamente organizados que tienen otro curso, que tienen otro ritmo. Digo, básicamente, donde también me toca, las organizaciones andaluzas de partidos de la izquierda revolucionaria de ámbito estatal que sobreviven al desastre de la transición y de la reforma, la LCR y el MCA. Que de forma distinta, no entraría en debatir con detalle cómo lo afrontamos uno y otro, pues precisamente en los 80, cuando el movimiento entra en reflujo, es cuando hacemos una reflexión y una politización en sentido nacional con problemas y dificultades y con discontinuidades y con profundas contradicciones que después estallarán, pero que tenemos nuestro ritmo. Y para liar más el patatal, los de ahí al fondo están por ahí también. Los de ahí al fondo no se ven, no me va la cara. Los de ahí al fondo son el Sindicato Obrero del Campo. El Sindicato Obrero del Campo que está durante todo este periodo. Que también, para destruir leyendas, en su origen es básicamente la sección agraria de un sindicato que monta un partido de extrema izquierda que se llama Partido del Trabajo, que intenta implantarse en el conjunto de los sectores productivos, y en el caso de Andalucía, donde tiene mayor implantación orgánica y mayor habilidad organizativa, en el campo. Ocurre que en el campo conecta con otro sector político existente, que son los cristianos de la teología de liberación, los curas de una serie de comarcas, y con una experiencia y realidad muy singular, que a su vez va a ir forzando y marcando una evolución singular del SOC como tal, desde su propia constitución específica, como constitución de jornaleros, hasta todo lo que viene después del 76 en adelante, como pasos contradictorios, discontinuos. Lo que aquí nos interesa, y por eso están aquí, es que el SOC es un sindicato de obreros del campo, que muy pronto, obviamente, solamente tiene implantación significativa en Andalucía. Y donde, para tener un discurso político propio, necesita insertar su realidad específica laboral dentro de la realidad del país que la provoca. Y lo agrario y lo nacional van juntos, unidos. Y cuando su partido cúpula, su partido protector, cuando la confederación sindical de la cual pertenece, la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores, que está controlada por el PT, como el sindicato unitario en aquel momento también por la ORT, o otros dos partidos de la extrema desaparece, lo otro desaparece y el SOC permanece. Y el SOC va a ir cargando cada vez más sus acciones y sus reivindicaciones de simbología, sobre todo de simbología, pero también de reivindicaciones andaluzas. Y además, por circunstancias, debido a la implantación ganada en esos años primeros de la transición y sus aciertos posteriores y la evolución de los acontecimientos, pues va a mantener una cierta capacidad de movilización, manteniendo además en alto reivindicaciones que conectan mucho con la identidad
de este nacionalismo andaluz que por las condiciones del país, pues un nacionalismo identificado con el pueblo, con la clase obrera y con la izquierda. Por ejemplo, la reforma agraria. Uno de los elementos de conexión de la simbólica que nos unen a nuestro pasado nacional, a la época de la Segunda República, a todo lo que ocurre con las desamortizaciones, la revolución de Loja, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el PSOE va a estar ahí presente. Incluso el PSOE va a dar lugar a una organización política, vamos a llamarla así, la CUT, la Coordinación Unitaria de Trabajadores, que en principio es la plataforma con la cual el sindicato se presenta a las elecciones municipales y que paulatinamente también, de forma empírica, diríamos, teorizando su experiencia, pues se va a terminar convirtiendo en una organización política que va a ir cada vez más, entre otras porque necesita un sostén político y ideológico adaptado al nacionalismo andaluz o las referencias nacionales andaluzas. No hay que seguir con la revolución cultural de Mao Zedong en estos tiempos, ¿no? Tiene que coger otros puntos que además le permitan entender la realidad. Bueno, pues ahí está un elemento que además va a ser continuo, en particular en los 70, en los 80, y que, bueno, va a sufrir, entre otras, no solo ellos, sino el conjunto de la izquierda y del país, por el impacto tremendo que va a suponer la implantación del subsidio agrario, lo que fuera de Andalucía conocen como el PER, pero que no es el PER, otras cosas también, y que en fin, va a cambiar la realidad del campo andaluz. Pero en todo caso, ahí queda una corriente que va a formar parte, digamos, del nacionalismo andaluz, del movimiento nacionalista hasta nuestros días, ¿no? Bien, en los años 80, pues ya digo, está Liberación Andaluza, que va a protagonizar, por ejemplo, actos de denuncia de lo que son las celebraciones españolistas de toma de las ciudades andaluzas, tanto en Málaga, en Granada también, me comentaban que antes nos falta aquí, pero también lo hay, de actos de protesta, de iniciativas, tanto en la Torre de la Vela, en el Paseo de los Tristes, hay concentraciones también, hay en fin, un caudal de actividad que va a estar, digamos, planteado desde Nación Andaluza, desde Liberación Andaluza, perdón, y desde la llamada islámica del Andaluz, que es la contraparte de Liberación Andaluza y que manifiesta un poco también esa conexión de la cual antes hablaba. Estos son los años 80, que también tienen en el terreno sindical otras opciones nacionales, que tienen, eso sí, los problemas derivados de cuál es la trayectoria del movimiento obrero en esos años, ¿no? Estoy hablando del sindicato andaluz, que también anima Liberación Andaluza, o de la experiencia del Sindicato Unitario Andaluz de Trabajadores, muy focalizado en la Costa del Sol y Marbella, en torno a militantes del MC, que después van a formar parte de otras organizaciones y finalmente terminarán formando parte de Nación Andaluza, ¿no? Pero ya digo, son componentes desde el punto de vista de ese mosaico sindical. Bueno, en ese transcurrir, bueno, pues aquí evidentemente llama la atención un montón de carteles, ¿no? Antes me dejaba, pero lo recupero, la experiencia, que también es sintomática, de la revista Nación Andaluza, del año 82, 83, 84, 85, el 85 creo que es los últimos números, que es una revista que animan a algunos de los que estuvieron en el FAL, el Paco Garrido y esta gente, que después terminarán evolucionarán hacia los verdes, están en ese momento, en ese trayecto, con el soporte de Solidaridad Andaluza, con la colaboración de alguna otra gente que estamos en ese momento en otras organizaciones independientes, grupos de gente que se han mantenido relacionada entre sí, que vienen parte del PT, que en su último momento pues evoluciona más claramente al nacionalismo andaluz, de la mano de Isidoro Moreno, formando por Andaluz Unido, PAU-PTA, ¿no? Y que dura poco, pero algunos de sus digamos, partícipes e intelectuales reconocidos, como Delgado Cabeza y otros, pues también forman parte de esta iniciativa, que cuenta con el soporte de Solidaridad Andaluza, que es una organización social que existe en aquellos años, una especie de pre-ONG. Entonces no se ha hablado de ONG siquiera, yo creo que no, eso no lo conocíamos en aquella época, que es una organización social, cultural, que sirvió de soporte a diferentes actividades y que formalmente es la que edita en principio la revista, aunque después la revista se autonomiza y se difunde y en fin, edita 7 números, yo publico en uno de ellos y lo publico en dos, uno con seudónimo y otro con nombre. Y finalmente acaba, pues como acaban las cosas, porque entre otras cosas no hay dinero y porque
pero que cubre un espacio de los primeros 80, hasta la primera mitad de la década de los 80, y que sirve de testimonio de los elementos de debate que entonces existían en aquella época, en aquella coyuntura, ¿no? Entre los 81 y el 85, ¿no? Es significativo, por ejemplo, el primer intento de encuadrar la cuestión nacional andaluza dentro del contexto de las naciones sin Estado en Europa, ¿no? De la jornada esta del pueblo de Santa María, de la cual el cartel de aquí tenemos. Bueno, pues yéndonos un poquito más adelante, pues tenemos... Bueno, y ya, porque la verdad es que me estoy extendiendo, a la altura de finales de los 80, pues uno de los múltiples intentos de organización de la izquierda radical andaluza, de la izquierda revolucionaria andaluza, que en su origen tiene que ver con aquella campaña y con otra, en la cual participan diferentes componentes, va a dar lugar a una coordinación de la izquierda radical, coordinadora de la izquierda radical andaluza, que va a evolucionar, va a decantarse hasta afirmarse como una organización de izquierda independentista y se va a constituir como tal. Eso es el acto de nacimiento de Nación Andaluza en diciembre de 1990, es decir, ha terminado la década de los 90, de los 80, perdón, comienza la de los 90, la Asamblea Constituyente de Nación Andaluza, a la cual se incorporarán a otras personas que vienen de otras trayectorias, ¿no? de Liberación Andaluza, de Independientes, de todos los partidos. Bien, si observamos la fecha, 1990 está poquito tiempo antes, que ha pasado el 89, está el 91 al caer, de la Unión Soviética cambia hasta acabó el siglo XX. Parece que también tenemos en Andalucía un problema de ritmo, ¿no? Entonces, diríamos Nación Andaluza, la nación del siglo XXI, ¿no? Nace con el siglo XXI histórico. Pero claro, el problema de un mundo en el cual ha desaparecido la Unión Soviética, ya estaba muy cuestionada, con su capacidad de atracción era muy reducida, sobre todo en Europa, por la parte despótica o la parte poco, diríamos, eficaz de su sistema económico, pero sí, evidentemente tenía un papel de contrapeso global y el resultado tal cual se desarrolla el acontecimiento, porque lo que sustituye a la Unión Soviética no es un socialismo controlado por los trabajadores, sino la restauración del capitalismo, es un mundo en donde el capitalismo aparece como el único sistema posible, es la única realidad existente y por tanto donde incluso paulatinamente derechos, perspectivas que parecían evidentes anteriormente van desapareciendo. Y esto pues, va a generar un problema pues, de ir, diríamos, resistiendo a esa marea, que aún así pues, se puede ir viendo y que da además como aportación, pues ya sin esos otros aditamentos que podían afectar a su efectividad, una siembra de contenido se van pudiendo plantear en los carteles que se pueden ir viendo, ¿no? Pues también hay diferentes intentos unitarios, más felices o menos felices, pero que manifiestan pues una, diríamos, maduración del movimiento nacionalista, todavía por supuesto muy necesitada de desarrollo y de concreción, ¿no? En las propias iconografías y sobre todo en la claridad de las demandas, de las consignas, y por ejemplo la recuperación de la Constitución andaluza como elemento simbólico y como base de discusión y de referencia histórica, etcétera, etcétera, etcétera. La campaña contra la Constitución Europea, no veo aquí, pero quizá debería estar, el cartel contra la segunda versión de la estafa estatutaria, el segundo estatuto de la dependencia, que además muy bien conseguido desde el punto de vista iconográfico, no sé si está por aquí el autor, ¿no? El autor está, bueno, en fin, diríamos que es un elemento de clarificación, ¿no? Por supuesto, que no resuelve los problemas, pero que en fin, que nos van planteando, pues en nuestro recorrido largo y accidentado, en donde, como ya digo, pues estamos ahora en la disposición de abrir una nueva etapa, ya digo, en circunstancias marcadas por esa dificultad, ¿no? No es casualidad que precisamente en el momento en que prácticamente se constituye Nación Andaluza, lo que queda de la izquierda radical de organización de ámbito estatal que ha sobrevivido a la transición,
pues prácticamente entra en crisis y desaparece, con lo cual se abre también otro factor de discontinuidad que a los viejos del lugar es una de las razones que achacamos a que se vuelvan a discutir cosas que ya eran viejas cuando éramos nosotros jóvenes, claro, sí que la gente no discutió antes, pues entonces lo vuelve a plantear, natural, bueno, natural según qué cosa, vamos a decir. Pero en fin, este repaso, ya digo, yo creo que permite, no sé si era lo que Carlos tenía en la cabeza, me he ido por otros caminos, pero me parece que refleja, en parte, pues, esta trayectoria del movimiento nacionalista desde el año 77 hasta nuestros días. Seguramente, no seguramente, con toda seguridad me he dejado muchísimas cosas en el tintero, pero para eso está aquí para sacarlas y plantearlas, ¿no? Y nada, muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición para lo que queráis.